¿Qué tal lo ha hecho la macroeconomía argentina en los primeros 6 meses del gobierno de Milei? Venga, vamos a verlo. Pues hemos hecho un informe en el Juan de Mariana con el UFM Reform Watch en conjunto, donde hemos analizado la economía de Argentina, la macroeconomía de Argentina, y vamos a ver los méritos o deméritos del gobierno de Milei en estos primeros 6 meses. Entonces, lo primero que hay que comentar es que la tasa de inflación evidentemente se estaba acelerando bajo el gobierno anterior, y ha venido cayendo bastante fuerte en estos meses. El punto aquí que quiero hacer es que básicamente Argentina estaba ya en una tendencia hacia la hiperinflación. Todavía no había llegado, al menos con la definición clásica de hiperinflación, pero estaba casi llegando, como podéis ver ahí en el gráfico. Sin embargo, si vemos los efectos de la hiperinflación, que son un crecimiento muy grande en la base monetaria o en general en los agregados monetarios nominales y una caída en los agregados monetarios reales, lo que vemos es que Argentina estaba ya de facto en una hiperinflación. Es decir, el gobierno de Milei heredó una Argentina con unas marcadas tendencias hiperinflacionarias. Cuando la base monetaria o los agregados monetarios crecen de forma tan acelerada, la demanda monetaria se esfuma y los precios crecen mucho más rápido de lo que la autoridad monetaria puede crear dinero. Tanto es así que entonces la base monetaria real, es decir, corregida por los precios, cae en picado. Cayó tan en picado la base monetaria y en general los agregados monetarios que el M2, que es un agregado más amplio monetario en Argentina, prácticamente se encontraba en apenas $500 per cápita, a pesar de que su PIB per cápita es de $14.000. Como veis ahí, tenéis también en esta pequeña tabla los datos para Estados Unidos y veis que el M2 per cápita en Estados Unidos es de $60.000, mientras que su PIB per cápita es de $81.000. Es decir, si calculamos este ratio, lo que vemos es que evidentemente apenas había dinero real para efectuar transacciones en Argentina, en la Argentina que heredó Milei. Esto es típicamente lo que ocurre en una hiperinflación. Pero más allá del desastre monetario que heredó Milei, también vemos que Milei heredó un desastre fiscal. Como vemos aquí, el último año que el gobierno argentino consiguió un superávit fiscal fue el año 2008. Es decir, lleva más de 15 años sin un superávit fiscal. Pero es que además, desde el 2011, se instauró, o yo creo que es el punto de no retorno, de la irresponsabilidad fiscal en Argentina. Y era un retorno que parecía que no iba a tener fin nunca. Básicamente un déficit fiscal crónico e incurable en el gobierno de Argentina. Y algo bastante curioso y que se entiende mal en general es que a pesar de este déficit crónico e incurable, cuando vemos el interés que pagaba por la deuda Argentina, estos del año 2022, era apenas un 2% del PIB. Como veis ahí, hay otros muchos países en Latinoamérica o en Hispanoamérica que pagaban muchos más intereses que el gobierno argentino. La pregunta entonces es: ¿hacía magia el gobierno argentino o cómo podía ocurrir esto? ¿Cómo podía que un gobierno con tanto déficit fiscal y que además era el gobierno más endeudado de toda la región de Latinoamérica, con excepción de Venezuela, eso sí, pagara unos intereses relativamente tan bajos? Y la respuesta, la magia en realidad es magia monetaria. La respuesta es que básicamente se utilizaba al Banco Central de la República Argentina para monetizar los déficits fiscales. Evidentemente, los argentinos no pagaban un interés alto por la deuda pública porque pagaban la deuda pública con inflación. Esta es la Argentina que heredó Milei y no otra. ¿Y qué hizo Milei o qué está haciendo el gobierno de Milei para intentar arreglar el desaguisado que se ha encontrado? Pues lo que está haciendo o está intentando hacer es, primero, una política fiscal contractiva. Este que veis aquí es el déficit o el superávit fiscal del gobierno de Argentina. Y como veis, en los primeros 5 meses del año ha acumulado aproximadamente un 0,4% de PIB de superávit. Si todo sigue así, va a ser el primer año que el gobierno acabe con superávit desde el año 2008. Otra vez, se dice bastante pronto esto. A estas alturas, en mayo de 2023, 2022, 2021, ya rondaban los diferentes, el anterior gobierno rondaba un 1% de déficit sobre PIB. En el año 2023 todavía más, es decir, cada año fue a peor esto. Claro, con una política fiscal tan contractiva, con esas ganas de cuadrar las cuentas, evidentemente el riesgo país se ha ido completamente al suelo. De todos los países de Latinoamérica, Argentina es el país que más disminuye su riesgo soberano de todos. En la otra esquina, lo tenéis ahí abajo, está Bolivia,
que está haciendo pues todo lo contrario, está haciendo todo lo posible por destruir sus cuentas públicas. Pero como veis, el gobierno de Argentina ha conseguido pues una caída desde pues un riesgo país de 22%, que se dice pronto, eso es que básicamente el gobierno argentino paga un 22% de interés más por los bonos denominados en dólares que el gobierno de Estados Unidos, pues ha caído a un 14%. Esto, pues, es una muy buena noticia y en general atrae inversiones y tenderá a atraer inversiones en Argentina. Algo bastante interesante es que ha pasado con la política monetaria. Muchos creen que la política monetaria se ha vuelto contractiva, pero esto no es cierto. La política monetaria bajo el gobierno de Milei ha seguido siendo expansiva. La base monetaria, tanto en su componente pues, más discrecional como el menos discrecional, han ido creciendo. Tanto la circulación monetaria como los depósitos que los bancos hacen, pues ha ido creciendo. Si vemos M2, no ha crecido tanto, pero también ha ido creciendo, aunque eso pues depende un poco más también de los bancos del sistema. En cualquier caso, pues la política monetaria ha sido expansiva y ha seguido siendo expansiva bajo Milei, lo cual es bastante interesante. Ahora vamos a ver que sí ha cambiado algo la política monetaria. Si vemos los tipos de interés, que lo vemos en este gráfico, también han tendido a caer. Y eso, lo que han caído, tanto en términos nominales como en términos reales. ¿Y esto qué implica? ¿O qué implica para el gobierno de Milei? Pues lo que implica es también una política monetaria expansiva. Cuando los tipos de interés de la autoridad monetaria caen, esto tiene un efecto, se esperaría, un efecto expansivo en la economía. Por lo tanto, es bastante interesante. Tiene una política fiscal contractiva y una política monetaria expansiva. Pero sí ha cambiado algo, y ha cambiado algo muy importante la política monetaria de Argentina en estos 6 meses. Y es para qué se está utilizando ese nuevo dinero. Y lo que ha hecho Milei, lo podéis ver aquí, lo que ha hecho el gobierno de Milei es acumular reservas internacionales, acumular un buen respaldo de tu moneda. Básicamente ha ido acumulando dólares y deuda en dólares y pues las reservas internacionales ya casi rozan los 30.000 millones de dólares y casi las reservas netas, que es pues las reservas brutas, esos 30.000 millones de dólares o casi 30.000 millones de dólares, menos los compromisos a pagar esas reservas, menos la deuda del propio Banco Central, deuda a corto plazo del Banco Central, se ha vuelto prácticamente positiva. Como veis ahí, pues está aproximadamente en unos menos 200 millones de dólares, está casi a punto de volverse positiva. Por lo tanto, pues lo que tenemos aquí es que si ha habido un cambio, si bien no ha habido un cambio de política monetaria expansiva o contractiva, sí que ha habido un cambio en la composición de los activos del Banco Central y esto va a ser crucial a la hora de entender por qué está pues cayendo tanto el riesgo país como la inflación en Argentina. Este otro gráfico también podéis ver algo pues más o menos similar y es que pues la deuda pública en el activo del Banco Central de la República Argentina, que había crecido y que sigue siendo muy alta, pues ha ido cayendo y ahora es aproximadamente el 75% de todo el activo, mientras que las reservas ahora son aproximadamente el 20%, que ha ido creciendo desde que apenas eran el 10% cuando Milei tomó el poder. Es decir, se ha ido cambiando un mal respaldo monetario, que era la deuda pública, por un buen respaldo monetario, que son las reservas monetarias internacionales. ¿Y esto qué ha generado? Pues ha generado confianza en la economía y evidentemente el tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio blue, ha dejado de caer en picado. Si bien tiene algunos vaivenes en el gobierno de Milei, lo que vemos ahí es que la tendencia, que era una tendencia clarísimamente al crecimiento en 2022, con un coeficiente, estos son tendencias con coeficientes de regresión pues positivos y significativos, tanto en el 2022 y muchísimo más en el 2023, en el 2024 pues tiene una ligerísima tendencia positiva y no significativa. ¿Eso qué significa? Pues no es diferente de cero. De facto, el tipo de cambio ha dejado de crecer. ¿Y cuál es realmente, probablemente, el mayor éxito de la administración Milei en lo que a macroeconomía se refiere? Este gráfico, la inflación. La inflación, pues en el último mes que está disponible, que es el mes de mayo de 2024, ha caído al 4,2% mensual, que sigue siendo una barbaridad para cualquier país, pero en cualquier caso, 4,2% es la inflación más baja desde enero del año 2022. En apenas unos meses se está empezando a arreglar y ya hay visos de que esto va cada vez a mejor, también con las expectativas de inflación de los agentes privados, hay visos de que esto solo va a ir a mejor, por fortuna, y esto significa pues que el gobierno de Milei ha conseguido en 6 meses 2 grandes éxitos macroeconómicos y 2 grandes éxitos macroeconómicos que se había autoimpuesto. Tener un superávit fiscal y combatir al enemigo número 1, que era la inflación. Así que bueno, podemos decir, en conclusión, que el gobierno de Milei ha conseguido sus objetivos macroeconómicos. No son gratis.
de ninguna manera estos objetivos macroeconómicos. El propio Milei ya lo había avisado y de hecho cada vez que se hace pues un shock de este tipo en la economía, típicamente viene una recesión vinculada a ese shock y efectivamente la economía de Argentina está sufriendo, aunque quizá hay algunos, los datos, pues los últimos datos, quizá está empezando a repuntar algo la economía argentina, pero en cualquier caso es una recesión esperada y es una recesión que probablemente pone unas bases mucho más sólidas para crecer en el futuro. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues déjame like, suscríbete al canal y déjame algún comentario. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en mi primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.